El Salmo capítulo 94, que hace parte de este abanico de salmos, el Salmo 94 y el versículo número 20, a partir de allí encontramos en estos dos textos, el Salmo 94, versículo 20 y 21 dice: se juntará contigo el trono de iniquidades, es decir, hablando de una autoridad, de una posición de autoridad. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Eso es lo que está diciendo. Si alguien basado en leyes, o quien promueve leyes o crea leyes o hace leyes que tienen que ver con agravio, con iniquidad, y el texto subsiguiente nos enfoca un poco más y nos da más claridad al respecto, porque dice de manera literal en el texto 21, y quiero que lo lean una vez más todos conmigo, 1, 2 y 3, si lo tienen, léanlo conmigo. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Esto me llamó tremendamente la atención, al punto de que hoy quiero entrar en un aspecto más de esta serie, el cual lo he titulado Voces a favor del aborto, voces a favor. Y con base a lo que la Biblia nos enseña aquí en el Salmo capítulo 94, versículo 20 al 21, voy a leer en la VTX, que es la versión textual. En esa versión lo traduce así: se aliará contigo el trono de iniquidad que mediante leyes presuntas o presuntas leyes comete agravios. Dice, conspiran en tropa contra del justo. Esto me gusta cómo lo traduce: conspiran en tropa contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente, bajo lo que ellos le han llamado leyes, y en esta versión lo titula presuntas leyes, porque las leyes humanas jamás tendrán validez cuando van en contra de la máxima ley del universo, la ley moral del Creador. Ahora, el día de ayer estábamos hablando sobre 7 razones que tienen que ver con por qué nosotros debemos celebrar el milagro de la vida. De las 7 razones comenzábamos con reconocer. Habíamos hablado que el cristiano no solamente debe reconocer al dador de la vida, no solamente debe agradecerle a Dios por la vida, no solamente debe reflexionar en la brevedad de la vida, no solamente debe dedicarle la vida al Señor, no solamente debe disfrutar cada momento, cada bendición que Dios nos concede aquí en esta vida, sino que uno de los aspectos, y el final, el punto número 7, decía claramente que tiene que ver con valorar el milagro de la vida. Y cuando hablo de valorar el milagro de la vida, me refiero a valorarlo desde el momento exacto del milagro de luz, del inicio de la concepción hasta el momento exacto de la culminación de los días aquí en la tierra. Y como ya habíamos explicado, la palabra vida en la Biblia no hace solo referencia a vida en el mundo presente, sino aún en el mundo eternal. Se refiere no solamente a vida en el sentido biológico, sino en el sentido intelectual, moral, emocional, espiritual y aún en el sentido eternal. Y en el sentido eternal, entonces, cuando alguien ve este asunto desde esta perspectiva, es obvio que va a valorar la vida en la máxima expresión, en el sentido máximo del término o en el sentido máximo de la palabra, va a valorar la vida. Así que el resumen del mensaje anterior, que de alguna u otra manera tiene que ver con esto, era reconocer, agradecer, reflexionar, dedicar, disfrutar, agradar a Dios ante todo y por encima de todo, y el número 7, valorar el milagro de la vida. Quiero decirle que no hay nadie que pueda valorar algo a menos que conozca el precio de eso. Voy a poner este ejemplo. Si usted le entrega a unos niños un diamante súper fino y extremadamente costoso,
¿qué es lo probable que va a hacer un pequeño niño con ese? Si hay un hueco de una alcantarilla, lo tira por allí, si lo puede estallar, lo va a hacer, porque él no ve el valor, el costo de eso. Pero si viene un experto en diamantes, y ese diamante vale mucho más de lo que usted y yo entendemos, él solo con verlo, él va a abrir bien los ojos y va a decir, esto es demasiado, esto vale mucho, esto hay que tratarlo de otra manera. De la misma manera, la única forma de valorar el milagro de la vida es cuando dejamos de verlo con ojos infantiles, espirituales, y aprendemos a verlo con los ojos del creador, del diseñador de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Denle ese aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que la exhortación, la palabra exhortar tiene por lo menos dos connotaciones, y es advertir y animar. En el sentido de animar es cuando estamos bien, la palabra nos exhorta a proseguir. Pero en el sentido de advertir es cuando hemos errado, ella nos corrige y nos guía a ir por el buen camino. Y hay una exhortación en el Salmo 94, 20 al 21, de la cual partimos, y es hablándole a alguien que tiene principios, a alguien que cree y conoce al dador de la vida. Le dice en una pregunta retórica: ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? O, según la BTX, ¿se aliará contigo el trono de iniquidad que mediante presuntas leyes comete agravios? La respuesta es definitiva y absolutamente no. No, con el Hijo de Dios no puede comulgar, es decir, no pueden comulgar la luz con las tinieblas. En ese sentido, sobre todo cuando el texto subsiguiente nos dice de una manera clara de que está hablando de que hay leyes que van contra la vida y no solo del justo, porque hay distinción entre el justo, sino además condenan la sangre inocente. Y la otra versión dice, y condenan a muerte al no culpable, o en este caso al inocente. Esto me lleva a pensar que en la ocasión anterior estábamos leyendo en los mensajes anteriores Éxodo capítulo 23 versículo 7, donde dice: de palabra de mentira, engaño, te alejarás y no matarás al inocente y justo. Una vez más esos dos paralelos o ese parengón, dice el justo y el inocente, porque yo no justificaré, y aquí viene una advertencia solemne, al impío. La palabra impío no se refiere al ignorante, sino al que peca deliberadamente, adrede o a propósito, con conocimiento previo de las cosas. Por eso es que el texto de Éxodo 23, 7 con el texto base del día de hoy tienen todo que ver. Número uno, porque vienen de la misma mente, pero también porque tienen la misma connotación temática, en el sentido de que ambos están hablando de que hay impiedad, hay iniquidad cuando alguien que conoce de alguna u otra manera, directa o indirectamente. Por eso lo que voy a hablar hoy es delicado, y por eso le pedí a Dios: Señor, dame sabiduría, dame gracia y dame unción. Tres elementos fundamentales en la predicación. Estaba dando la clase de homilética a los estudiantes del instituto el viernes pasado y les decía que hay 6 elementos fundamentales en la predicación para poder saber que hay métodos de predicación, estilos de predicación, pero al fin y al cabo estos se resumen en 3 elementos importantísimos, que es: para que un predicador pueda llegar a ser más efectivo, necesita gracia, necesita sabiduría y necesita unción. La sabiduría le llevará a decir aún las cosas más difíciles, mucho más controversiales, pero con un sazón especial, de manera que pueda quedar en el corazón de alguien. La gracia hará que, aunque lo que se diga sea muy chocante muchas veces, porque sé que hay temas que sonarán chocantes en algún momento, pero la gracia hará que en algún momento sea recibida por gracia. Y la unción hará que la palabra penetre y haga eco, aunque quiera alguien sacarla, quiera alguien obviarla, quiera alguien olvidarla, le va a hacer eco en el corazón. Así que estamos dispuestos a recibir lo que Dios nos quiere hablar hoy. Basado en 2 Timoteo 3, 1 al 4, tengo que hablar esto. 2 Timoteo 3, 1 al 4, la Biblia declara a través del apóstol, del profeta, del predicador, del evangelista,
llamado Pablo. Pablo, como evangelista, como profeta, como apóstol de Dios, describe en 2 Timoteo 3, 1 al 4 esto: también debes saber esto, que en los postreros días, diga, estamos en esos días. Postreros días habla de un tiempo muy extenso, habla de un tiempo tan extenso que Joel 2:28 dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y los postreros días comenzaron hace por lo menos 2000 años. Entonces estamos hablando de que si en la época del derramamiento del Pentecostés ya eran postreros días, imagínense los días en los que estamos nosotros. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tan peligrosos que ni el lugar más seguro del mundo creado por Dios, el vientre de una madre, es seguro. Tan peligrosos como esos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es decir, una de las cosas que ha llevado al aborto, que es el tema del cual estamos hablando, es el amor propio llevado al extremo del llamado hedonismo, del nihilismo, de una especie de narcisismo, de adorarse a sí mismo, donde uno ya no le importa el beneficio ni el bienestar de los demás, sino que son amadores de sí mismos. Pero mire, se aman a sí mismos, pero dice ávaros, ávaros en el sentido de que por razones de tiempo no puedo abordar todos los tópicos de lo que tiene que ver con el aborto, pero solo para darle una idea, de entre las 500 empresas, cuando hablo de empresas me refiero a mega empresas donde entran millones y millones de pesos y mueven, o de dólares o de euros, que se mueven a nivel mundial, está la industria llamada la industria del aborto. La industria del aborto está entre las 500 más millonarias del mundo. Mueve mucho dinero, es decir, a la mujer le dicen tu aborto es legal y además es gratis. Pero gratis, entre comillas, porque en realidad alguien tiene que pagar. Lamentablemente, indirectamente, por medio de impuestos, casi todo el mundo tiene que pagar esta masacre, este genocidio. Porque gratis realmente no es gratis. Y la industria del aborto mueve millones de millones vendiendo fetos, por ejemplo, para experimentos. Porque aunque consideran que no se le puede llamar ser humano, pero sí entienden que es ser vivo y ya vendido, ya después de abortado, dicen de todas maneras sí sirve para experimentos de humanos. En otras palabras, es una contradicción moral. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, es decir, insujetos, ingratos, impíos. Y esta expresión, sin afecto natural, implica el afecto natural es la condición normal que Dios ha puesto en el corazón de un hombre, de una madre o de un padre para querer a sus cónyuges, en este caso a sus hijos, a sus hijas, y en el sentido normal de la palabra, el afecto natural se refiere a eso, que lo normal es que una madre daría todo por la vida de su criatura. Lo normal es que un padre daría todo por la vida de su hija o de su hijo, pero estamos viviendo en tiempos donde no hay afecto natural, de modo que Isaías 49 está declarando la profecía anticipadamente, más de 700 años antes de Cristo. Dice el texto sagrado: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, y el texto declara: aunque olvide ella, yo, dice Dios, nunca me olvidaré de ti, porque en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Es decir, hablando no solo a Jerusalén, sino a toda la humanidad, porque como cantábamos ahora, en las palmas de mis manos, dice el canto, te llevo grabado. Alabado sea el Señor. Pero note eso, sin afecto natural implica que llegará un tiempo en el cual es curioso que la historia muestra que aún los griegos, por eso viene el famoso juramento hipocrático, que es muy importante en el mundo de la medicina, aunque viene de ideas de Asclepio y de dioses griegos,
aunque ellos eran netamente paganos en su ideología, pero aún ellos, usando a sus dioses, decían bajo el juramento hipocrático, que es el juramento oficial de los médicos, dicen: no daré algo, estoy parafraseando, que produzca abortivo a una mujer. Es decir, aún en las culturas griegas, algunos emperadores, aunque parezca increíble, romanos, por perversos que eran, muchos de ellos hicieron leyes en contra del aborto. Increíble ese asunto, pero así era. Masacraban a mucha gente, perseguían a cristianos, pero tenían algún vestigio de lo que es el valor y la dignidad y el derecho a la vida, del cual en el Decálogo de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 hay uno que está relacionado al derecho a la vida, y es: no matarás. Pero aún esta gente, el apóstol está hablando en un contexto donde, interesantemente, hasta los griegos y los paganos y la gente más perversa creían en el valor de la vida desde la concepción y desde el vientre. Pero él dice: hay unos tiempos tan terribles que vendrán, donde se levantará una generación sin afecto natural. Diga: afecto natural. Que no amarán ni a sus propias crías, hijos o prole, implacables, calumniadores, intemperantes. Y luego dice: crueles. Y debe haber un nivel muy alto de crueldad para hacer eso. Incluso les contaba en el mensaje anterior cómo a algunos, como el doctor Bernard Nathanson, que es conocido como el rey del aborto en los Estados Unidos, o algunos de los terribles abortistas, personajes que han llegado a hacer más de 5,000 y 10,000 abortos, o mujeres feministas que se dedicaron a grabar el escenario de cómo es un aborto a través de las sonografías y de las ecografías y de todo lo que se puede visualizar. Muchas de ellas y muchos de ellos, como el doctor Nathanson, inmediatamente al observar lo que hacían, porque ellos bajo su mentalidad humanista decían: no es un humano, no tiene sentimientos, no puede percibir, no tiene nada que hacer, pero se daban cuenta de cómo la criaturita en el momento del aborto, cuando metían ese elemento succionador, ella trata de huir, aunque no ve, obviamente no puede ver allí adentro, pero ella trata de huir y trata de escabullirse, y se habla de que aún el aceleramiento del corazón, porque desde 21 días ya tiene los latidos de su corazón, pero se habla que pasa de 140 a más de 200 latidos de corazón, porque él sabe que algo terrible está pasando en su entorno, hasta que aquel elemento succionador toma su cuerpo y en cuestión de segundos lo hace pedazos. Y curiosamente ni siquiera la cabeza logra absorberla, de modo que tienen que meter otro elemento que no recuerdo el nombre ahora, pero simplemente ese elemento sirve para aplastar el cráneo y sacar luego por trocitos a la criatura, de escasas 12 semanas, por ejemplo. Entonces, esta gente, con esta mentalidad, incluido el doctor Nathanson, que algunos dicen que solo hizo más de 5,000 a 10,000 abortos, él los practicó, pero él tuvo que ver con más de 75,000, según sus propios dichos y cálculos, 75,000 abortos en el tiempo en el cual él llegó a hacerlos. Y este personaje, con todo y esa mentalidad que tenía, solo bastó ver un video de la realidad de lo que pasaba para decir: no más, no más. Y terminando el impactante documental del cual hablaré en el siguiente mensaje, él termina diciendo una frase hablándole a la humanidad, porque él no lo habla desde el punto de vista ni siquiera cristiano, él lo habla desde el punto de vista científico, desde la embriología, la fetología, como un ginecostetra que es él, como una persona que tiene experiencia en esa área, y él dice: y ciertamente yo tengo mucha experiencia en abortos, pero él dice: por favor, paremos este genocidio. Y es interesante oír eso, porque la Biblia habla de que habrán hombres crueles, aborrecedores de lo bueno, al punto que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, al punto que quien habla de esto es fácilmente aborrecido. Es fácilmente aborrecido a nivel mundial. Hoy en día es mucho más fácil hablar a favor del aborto que hablar en contra del aborto, porque en el ambiente mundanal se ha preparado el terreno para que sea mucho más aceptable esto. Ahora,
La Biblia dice traidores, impetuosos, infatuados, pero mire esto, amadores de los deleites más que de Dios. Del 100% de abortos que se realizan en el mundo, las estadísticas o cifras dicen que la mayoría, es decir, más del 90% de esos abortos no se llegan a dar porque la mujer sea escasa económica, porque haya sido violada, o porque el niño tenga problemas de malformación, o porque haya problemas, peligro en la vida de la madre, sino que más del 90% se dan porque simple y llanamente la gente se ha desbandado en una vida y de inmoralidad, de fornicación, de adulterio, de perversión, de todo tipo de maldad, y la mayoría de esos simplemente vienen para tratar de tapar un pecado y para tratar de seguir adelante con su inmoralidad. Curiosamente, Margaret Sanger, que fue una feminista de primera ola, no proabortista, aunque las feministas actuales la citan como si fuera abortista, pero Margaret Sanger nunca estuvo de acuerdo a favor del aborto. Ella estaba a favor de los anticonceptivos, que tienen más sentido común. Es decir, en lugar de embarazarse y luego abortar, ella decía más bien, haga algo para no quedar embarazada, que tiene sentido. Pero terriblemente esto se ha dado. Pero note, ¿qué aman ellos? Se aman a sí mismos. ¿Qué aman ellos? Aman los deleites más que de Dios. ¿Pero qué aborrecen? Aborrecen lo bueno. ¿Y qué es lo que tienen? Son sin afecto natural. Ahora, este mensaje es creo que de los más curiosos porque esta serie, porque jamás, yo les dije, jamás pensé citar a ciertas personas. Menos que iba a decir casi amén y aleluya al final de sus discursos, porque Benedicto XVI, Teresa de Calcuta, Eduardo Verástegui, católicos de alto nivel, el mismo Papa Francisco fácilmente son citados en este mensaje porque ellos hablan abiertamente en contra del aborto, en contra del aborto. Y ahora voy a otra parte que tiene que ver con citar la otra cara de la moneda. Hay voces que voy a citar, voces feministas, voces machistas, voces progresistas, voces políticas, voces filosóficas, voces médicas, voces proelección, porque hoy en día le han llamado elección, porque el sistema mundanal a través del engaño del lenguaje político tiene una regla y es cambia palabras por otras que sean más eufemísticas, que no suenen tan fuerte. Es decir, en lugar de decir aborto, suena feo aborto, hoy en día le llaman derechos de reproducción, le llaman elección, le llaman de cualquier forma, como para que no suene y el veneno diluido no se vea ni suene ni se vea de una manera tan horripilante, pero de todos modos es exactamente lo mismo, incluso le llaman derechos reproductivos, etcétera, o simplemente culminación del embarazo o cualquier otra cosa, para que no se vea así. Y mientras que a uno se le llama pro vida, el otro extremo se le llama pro elección, y voy a mencionar a varios de ellos en este día. Pero antes de mencionarles a ellos, quiero terminar de leer unas notas del libro súper recomendado, Un Mundo que Cambia, del doctor César Vidal. Tremendo, he leído este libro y es algo que sacude la conciencia en muchas áreas, porque no solamente aborda este tema, aborda muchísimos súper impresionantes, y hay un capítulo en el cual habla que se llama Los dogmas de la agenda globalista, la reducción de la población, el avance del aborto, y allí en este capítulo menciona varios asuntos muy interesantes y uno de ellos es este. La visión del aborto fue cambiando y pasó de considerarse como un mal menor, es decir, inicialmente para poder tratar de meter la idea a nivel mundial del aborto, dijeron, es un mal menor, es decir, no es que sean muchos, porque curiosamente hay estadísticas que en 1963, que era 10 años antes del día de 1973 en los Estados Unidos, en el cual se legalizó abiertamente lo que es el derecho al aborto a través del caso Roe versus Wade, curiosamente, donde ni siquiera esa mujer abortó, pero en Estados Unidos pasó esa tragedia de que aprobaron la ley del derecho supuestamente al aborto,
con una mujer que nunca abortó, pero con todo y eso, interesantemente, 10 años antes, y le voy a dar con cifras exactas para que usted se dé cuenta de cómo es de escandaloso esto, y por eso le llamaban un mal menor, que esa era la idea al principio. En 1963, en cifras del doctor Bernard Nathanson, que es un experto en la temática, y él dice en 1963 se realizaban en Estados Unidos 100,000 abortos, 100,000 abortos al año, promedio, 100,000 abortos al año, que ya es un número de asustarse, de escalofrío. Pero resulta que en 1973, o sea, 10 años después, que fue el año en el cual se legalizó, no solamente que se publicaron esos comunicados de los cuales les hablaba, aquel libro que se llama El tema de lo que tiene que ver con los límites de la población y más allá de los límites de la población, aún en ese mismo contexto, que no son más que excusas de la agenda globalista para promover la agenda de reducción poblacional y de detenimiento absoluto del crecimiento de la población a costa de lo que sea, a costa de promover la agenda LGTBI, a costa de promover el aborto o la eutanasia o el suicidio asistido, como quieran llamarle, para tratar de frenar y luego detener el ascenso de la población. Pero en 1963, mire cómo sube este asunto. Y por eso esta expresión que el doctor Vidal dice allí tiene sentido, porque dice que al principio debatían abiertamente, pero es que es un mal menor, solamente son 100,000 personas al año que se abortan en más o menos entre 1963 a 1973. Pero luego de la legalización, es que la legalización no impide que la gente deje de abortar, sino que dispara el número. En 1973 en adelante, durante los próximos 10 años, no bajó de 750,000 al año. Es decir, subió 7 veces más y más de 7 veces más. De 100,000 al año, cuando no era legal, a 750,000 al año. Pero curiosamente, en el año de 1983 hicieron otro estudio, solo 10 años después, y en ese estudio aparece que se hacían anualmente 1.500.000 abortos al año. Pasó de 100,000 a 700,000, de 700,000 a 1.400.000, a 1.500.000. ¿Por qué? Porque cuando se legalizan no se va pasa de llamarse mal menor y el argumento siguiente es que ahora ya no es un mal menor, sino que ahora se lo predica como un derecho del que no puede privarse a las mujeres. Es decir, el argumento cambia. Cuando no hay legalización dicen, bueno, es un mal menor, pero podemos salvar más vidas, evitar, pero en realidad se multiplica, se quintuplica y aún más. Pero el argumento a seguir es, ahora es un derecho del cual no puede privarse a las mujeres. Aquí en Colombia, hasta la fecha, hay por lo menos, según algunas estadísticas, más de 400,000 abortos al año, como matar a toda la población de esta ciudad, solamente cada año. Es decir, tendríamos que ir fulminando y eliminando varias ciudades, que las ciudades pequeñas pues tendríamos que sumarlas entre varias para poder dar esa cifra. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que comienza a predicarse como un mal menor y luego como un derecho ya cuando las cifras se disparan. No solo eso, sino que en ese intento de legitimar el acabar con una vida, ha llegado a afirmarse que antes de su nacimiento, un feto de 13 semanas es un ser vivo, pero no es un ser humano. Pero además de eso, la falsedad de este argumento queda de manifiesto cuando se piensa que no pocas clínicas abortistas, como las dependientes de una de las más grandes a nivel mundial, llamada Planned Parenthood, que venden después los restos del feto precisamente porque son humanos y como tales pueden ser utilizados para experimentos. Un argumento absolutamente ridículo que escuchaba de algún defensor decía que los que estamos en contra del aborto son gente disminuida intelectualmente y poco intelectuales, que son gente brutica. Eso es lo que trataba de decir. Yo no quiero meternos a ninguno de nosotros, solo les voy a meter a este individuo llamado César Vidal. Sabe hablar más de 16 idiomas,
experto en arameo, griego y también hebreo. Ha escrito más de 200 libros de todo tipo de temas. Es considerado uno de los hombres más inteligentes del mundo cristiano a nivel mundial a la fecha. No es como ellos dicen, solo por poner un ejemplo, pero hay muchos más. Y yo creo que gracias a Dios, si usted mira al que está a su lado, la cara de inteligente que tiene, usted se va a dar cuenta que aquí hay gente pensante también. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque nos ha dado entendimiento? Y hay un nivel de entendimiento que supera la sabiduría humana, porque dice que llama de lo necio para avergonzar a los sabios. Más o menos en la época donde el famosísimo doctor Bernard Nathanson estaba estudiando medicina, curiosamente usted llamaba al gran doctor Nathanson y le preguntaba, ¿una criatura en el vientre es un ser humano? Y él decía, es un algo, según la ciencia no podemos determinar que es un humano. Pero usted llamaba a un analfabeta cristiano y le preguntaba, en el vientre de una criatura, una criaturita en el vientre es un ser humano, ella diría, pero claro que sí, obvio que sí. Es decir, siempre la Biblia termina teniendo la razón cuando dice que aún lo que el mundo llama necio termina avergonzando a los sabios. El doctor Adrian Rogers dijo, al final la ciencia entenderá. ¿Y qué ha sucedido? Que lo mismo que pasó con la evolución, pasó con el tema del aborto. La misma ciencia terminó dándole la razón a lo que la Biblia siempre había dicho, y es que la vida tiene valor no después de haber salido del vientre. Incluso el argumento más raro que dan es este, porque me lo han comentado. Me dicen, mire, ¿usted cómo pretende defender a un ser que estando en el vientre, si se lo saca del vientre, ya no puede sobrevivir por sí solo? Todavía no está desarrollado, no puede supervivir por sí solo. Yo le digo, es tan absurdo como decir que voy a sacar a un recién nacido, lo dejo por allí y que él se defienda solo porque ya nació. Porque ellos dicen que ya después de nacido ya tiene derecho, ya es persona, etcétera, y que no tiene lógica el argumento. Es decir, ¿cómo es posible decir que no puede sobrevivir un niño porque está en el vientre, pero resulta que lo mismo ocurre después de haber salido del vientre? Todos nosotros somos absolutamente dependientes de mamá y papá o del cuidado que nos haya criado, mientras incluso hasta casi 1 o 2 años y mucho más. Hasta los animalitos, todos. Entonces es increíble que uno piense que los inteligentes digan ese tipo de cosas. Ahora, durante este proceso de décadas, la pérdida de vidas humanas relacionada con el aborto se ha contado por millones y millones, superando en mortandad a los peores conflictos de la historia del género humano. Para poder hacerle una idea, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, voy a hacerle unos datos estadísticos. Eso de encontrar estadísticas es complejo, por eso cuando uno busca estadísticas debe analizar varias fuentes y mirar cuál puede ser más o menos el promedio. Resulta que en la Primera Guerra Mundial, según la mayoría de estadísticas, mueren entre 10 y 20 millones de personas en la Primera Guerra Mundial, según la mayoría. Y resulta que en la Segunda Guerra Mundial, algunos hablan de entre 40 a 50 y algunos, los que más dicen aún, hasta 60 millones de personas. Pero solamente en los Estados Unidos, entre 1973 y la fecha, se han muerto más de 63 millones de niños por aborto. En otras palabras, solamente el aborto ha matado más gente que la Primera Guerra Mundial, y ha superado aún, comparando entre el aborto y la segunda, ha superado aún a la Segunda Guerra Mundial. Sin contar las estadísticas o cifras mundiales que son realmente escandalosas. Incluso tienen que sacudir profundamente nuestra mente, nuestra conciencia. Estaba mirando por ahí un dato que me llamó la atención y es que a nivel mundial, escuche eso, cada año, dicen varias estadísticas, una de las más citadas en las diferentes fuentes, se habla de que se traduce que por año a nivel mundial están muriendo 73 millones de niños por aborto. 73 millones. En Colombia, ¿cuántos habitantes tenemos? Más de 50 millones. Es decir, como eliminar a toda la población colombiana y pedirle prestado unos 20 y pico millones a las naciones vecinas.
Estamos hablando de algo así de escandaloso, por año. Y resulta que, en otras palabras, ni la Primera Guerra ni la Segunda Guerra Mundial le dan la talla al genocidio llamado el aborto. Ahora, por otro lado, estaba mirando unos detalles interesantísimos, y es que en varios países del mundo, recomiendo mucho la enseñanza del doctor Armando Alducin, donde él habla en los primeros minutos, da varias citas muy interesantes, no voy a copiarlas y decirlas, pero ahí están, y él habla de varios aspectos que me llamaron la atención, y uno de ellos es que en varios países del mundo lo normal es que nazcan más de los que mueren, siempre ha sido así, nacen más de los que mueren, pero ya en varios países del mundo la cifra de los abortados ha superado a la cifra de los que han nacido, en varios países del mundo. Ahora, interesantemente, solo en Estados Unidos han muerto ya más de 63 millones, pero haciendo la sumatoria, hay otros países que superaron a Estados Unidos, como es Bulgaria, Cuba, Estonia, Georgia, Kazajistán, Rumania, Rusia, Suecia y Ucrania. Dice en este libro, este exterminio masivo se sigue practicando por añadidura, socapa de defender los derechos de la mujer. Esa es la razón principal, porque la agenda globalista pretende imponerlo en toda Hispanoamérica, África y Asia también. Ahora, otro detalle interesante es este. Es cierto que la eutanasia sigue siendo ilegal en naciones como Finlandia, y que han fracasado los intentos de esta década por imponerla en Nueva Zelanda o Noruega, pero como en el caso del aborto, encuentra oídos dispuestos en no pocas sociedades. Ahora explico esto. Para una sociedad que se siente molesta por los ancianos, los enfermos, la legalización de la eutanasia constituye una verdadera, entre comillas, bendición. Liquidar a los mayores abre la puerta a disfrutar de las vacaciones sin apenas molestias, permite hacer más divertida la agenda familiar e incluso agiliza los plazos para cobrar la ansiada herencia. El problema, una vez más, es que todos estos disfrutes se obtienen, como en el caso del aborto, a costa de la muerte de inocentes. Porque esta agenda finalmente lo que promueve es deshacerse de los enfermos y ancianos y eliminar las criaturas que no son convenientes para nuestro tiempo. Y finalmente, según bajo ese criterio, entonces estaremos creando una sociedad más igual, más normal, más vivible, etc. Así que bajo estos criterios y bajo esas premisas es que hablan a quienes les voy a hacer hablar por medio de sus frases que ya han sido mencionadas. Hay una mujer llamada Florence R. Kennedy, que es una abogada feminista de las mayores defensoras en este tema del aborto, que dijo esto. Suena tremendo, pero ella habla desde la herida, desde el odio ya no solo en la lucha de odio de clase, sino de género, porque ese es el punto. Ser mujer o ser hombre, el machista hacia la mujer, la feminista hacia el hombre. Pero resulta que esta mujer dice, si los hombres pudieran quedarse embarazados, el aborto sería un sacramento. Lo dice una eminencia, Florence R. Kennedy. Tane Bruce, que es proponente del nuevo feminismo para el siglo XXI, dice, estoy a favor del aborto. Dijo algo que me parece medianamente sensato en este caso. Pero me parece, dice ella, que el aborto es un fracaso de la creación feminista, con todo tipo de control de natalidad disponible en el mundo. El aborto no es algo para estar orgulloso. Si usted necesita un aborto, ha fracasado. Lo dice una feminista. Ahora, una voz machista. Resulta que literalmente hay cientos de hombres, no solo machistas, sino malvados, que han obligado, presionado y amenazado a muchas mujeres para hacerlas abortar. En Colombia hay grupos enteros incluso que han obligado a asesinar millones y millones de niños en las criaturas en los propios vientres de sus madres. Pero hay un poema famosísimo de una voz brillante que
que existió, de Juan Harvey Caicedo, locutor y poeta. Él escribió un poema que se llama Cobardía, o por lo menos él es quien lo narra y lo lanzó a ser famoso. Solo cito algunos fragmentos de este poema para que nos demos cuenta de lo que es como el común denominador cuando un machista habla a favor del aborto. Dice: cuando uno se cree, bueno, él comienza diciendo, sí señor, cuando uno se cree el más macho capaz de todo en la vida, es un orgullo tener un amor en cada esquina, y dejar una muchacha encinta es gesta y lucida. Piensa uno ser el más macho que haya existido en la vida. Ella, una chica especial, una noche pensativa me comunicó el suceso y le di la despedida. Pues yo, un irresponsable vagabundo sin medida, le dije, debe abortar. Que no, porque entonces no se cuida, sin pensar que en mi expresión iba el veneno homicida. Amor mío, no hagamos eso, eso el cielo lo castiga. La vaina está decidida, o lo botas o te quedas solita con tu barriga. Al que hospedaba en su vientre inigualable guarida, esa criatura inocente estaba comprometida, sin más pecado que ser hijo de una rata feticida. El cuarto lóbrego, triste, ella en la cama tendida, al lado de ella mi hijo, su carita desteñida, rictus de muerte no había en su boca enmudecida, sus manitas impolutas y de ternura curtidas, era sangre de mi sangre, era vida de mi vida. ¿Dónde está el macho que dice que el lloro es de femeninas? Que se acerque y lo confirme, o si no que venga y diga que nunca alcanzarán lágrimas para lavar las heridas, heridas que dejó el puñal de infamia de aquella acción indebida. Él habla desde la perspectiva de un machista que luego recapacita, que reflexiona, que cae en cuenta de lo horrible que él había hecho. Y he conocido el testimonio de algunas personas que narran cómo cuando ellas van con la esperanza de que el padre va a decir, te voy a apoyar, listo, vamos a ver cómo lo sacamos adelante, él le dice, no seas ilusa, no creas que voy a tener familia contigo, o debes sí o sí quitarle la vida, etcétera, bajo amenaza, bajo presión y bajo humillación. Aquí estamos oyendo la otra cara de la moneda. Luego viene una voz progresista. El personaje llamado Edward Hewitt dijo, la abolición del derecho de la mujer al aborto siempre y cuando ella lo quiera, asciende a la maternidad obligatoria, una forma de violación por el Estado. Porque han elevado al Estado a ser Dios, al punto que el Estado decide todo, cuando el Dios único sobre todo es el soberano del universo. Pero al punto que ellos dicen que si el Estado se opone a la ley pro aborto, entonces estaría obligando y poniendo la maternidad como obligatoria, cuando en realidad eso es un diseño eterno o un diseño especial que no todo el mundo puede tener, y que la forma de ver las cosas cambia dependiendo de lo que hay aquí adentro en la mente. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Mientras que una persona con Dios, al estilo Pablo, los azotes, los golpes, las humillaciones, lo vio como una experiencia de bendición por causa de lo que él había vivido en el pasado, había hecho en el pasado, pero por honor y gloria a Dios lo vivió gustosamente y pasó todo el proceso y dio gloria a Dios y no blasfemó contra Dios. Otras personas ese mismo proceso lo ven como algo horripilante. Hay gente que ha visto a Jesús y dicen, es un fracasado completo, murió desangrado, murió golpeado, lo punzaron, lo chuzaron, lo clavaron, lo traspasaron. ¿Qué clase de Jesús es ese? ¿Qué clase de Dios es ese? Porque su mente pagana les hace ver de esa manera. Pero hay gente que por gracia de Dios vemos ese acto como el acto más glorioso de todos los tiempos, el cual nos ha dado vida, porque entre otras cosas a él no le quitaron la vida, él dio su vida y luego la volvió a tomar. Alabado sea el nombre del Señor. De la misma manera este asunto, la forma feminista dice, a los hombres porque no les toca tenerlo aquí adentro. La forma feminista dice, están condenándonos a ser madres. La palabra en el Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos. Y más adelante hablaré de un asunto práctico, y es cómo mientras muchas personas sufren, lamentan, les duele mucho,
el oír ya literalmente de boca de un médico, ustedes no pueden tener hijos, ustedes son estériles, ustedes esto o aquello, mientras que otras se dan, entre comillas, el lujo de tener hasta 3 y 4 abortos. Y otras desean profundamente tenerlo. Pero Dios, que sabe por qué a algunas las deja estériles y por qué a otras les da, Él va a juzgar a cada uno según su caso. Ahora voy a mencionar otros, y estos me llaman la atención. Hay una voz filosófica de un hombre cuyo apellido es casi impronunciable. Es una voz filosófica, se llama Darío Stansrachber. Digan todos, Stansrachber. Búsquelo así, facilito buscarlo, Stansrachber, Stansrachber. Y él tiene uno de los videos que pretende ser, incluso es el más promovido a nivel mundial como lo máximo en filosofía, y wow, indebatible ese concepto que él da, según ellos. Porque él dice, en resumen de su video, dice, es mejor no discutir metafísica para dirimir cuestiones públicas. El aborto es cuestión política, no metafísica. Y él da una cantidad de argumentos tremendos. Pero resulta que el aborto no es cuestión política, el aborto es cuestión de vida o muerte, de moral. Por otro lado, la voz médica. Resulta que voy a mencionar a uno como médico, aunque es político, muy conocido, Roy Barreras, en Colombia. Él dijo algo que me llamó la atención. Usualmente los candidatos, hablando de que los candidatos cuando les preguntan del aborto, ellos dicen una sarta de cosas para tratar de no decir la verdad, lo que ellos realmente sienten. Pero él dice, usualmente los candidatos evitan temas difíciles como aborto, eutanasia, entre otros, y cuando a él le dieron la noticia de que la Corte en Colombia dio el aval para la despenalización del aborto hasta la semana 24, hasta los 6 meses en Colombia, él dijo esto, medianamente, o sea, uno cuando leí lo primero dije, va a decir algo que vale la pena, y después con la conclusión que llegó, dijo, en mi caso, médicamente, hubiese preferido un límite de 14 semanas. Es el límite entre embrión y feto. Pero celebro la sentencia por la despenalización. Eso lo dice una voz médica. Una voz médica, entre comillas, porque es tremendo, porque va incluso en contra del mismo juramento hipocrático de los médicos. Dijo una joven, voy a citar algo que alguien me decía alguna vez, una joven me contaba que cuando fue a abortar iba insegura y asustada, pero las palabras frías del médico abortista fueron estas, o viene por un control prenatal o viene a recuperar su periodo, pero no me diga que no sabe a qué viene. Ellos le llaman al asesinato, al aborto de criaturas inocentes, recuperar su periodo, por diluir el veneno. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Voy a seguir mencionando más voces, estas voces también me impactaron. La voz política. El actual llamado ministro de Educación, que entre otras cosas es declarado abiertamente ateo, Alejandro Gaviria, cuando se dio esa supuesta celebración de la despenalización, él dijo esto: los derechos a morir dignamente y a la interrupción voluntaria del embarazo deben protegerse, tal como lo ha señalado en una jurisprudencia reiterativa la Corte Constitucional. Hoy en día le llaman morir dignamente. Luego dice, los valores religiosos son respetables, pero no deben ser impuestos a quienes no los comparten. Pero ellos nos lo imponen, de modo que, así como van las cosas, hay países donde ya no se puede predicar abiertamente sobre esto. El pluralismo religioso y la libertad de culto son condiciones necesarias para la plena libertad de pensamiento y expresión. Y este es uno de los discursos más terribles que han venido dando a nivel mundial el humanismo, el secularismo, el ateísmo y todos sus ismos que vienen con esa idea.
No, nosotros no atacamos el cristianismo, no estamos en contra de la expresión, queremos es pluralismo, pero en medio de ese pluralismo luego elevan a rango de ley el acallar y el silenciar a quien predique lo contrario. Es decir, llegará un momento donde predicar en contra de matrimonios igualitarios, que le han llamado, que es matrimonio aberrante entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, llegará a ser totalmente prohibido por ley, penado por ley. Incluso el asunto de la ideología de género va más allá, al punto de metérsele a la propia casa y a la propia sala de las personas, de modo que si usted tiene un niño pequeño, llegará a un punto donde usted no va a poder decirle a su niño que es varón si él dice que es mujer, o decirle que es niña si es niña, decirle que es niña, porque biológicamente lo es, sino que ella tendrá que decidir si es, en algún momento ella podrá decidir. La muy conocida Claudia López, actualmente es la alcaldesa feminista más reconocida en esta parte de Latinoamérica, dijo esto: qué emoción haber vivido para ver al fin este logro para las mujeres en Colombia. Después del derecho al sufragio, este es el logro histórico más importante para la vida, la autonomía y la realización plena e igualitaria de las mujeres. Gracias, mujeres, gracias, Corte Constitucional. Lo que no entienden es que muchas de los millones de asesinados y de los cientos de miles en Colombia de asesinados en el vientre también son mujeres, porque no son hombres. Todos los que mueren, hay una gran parte, incluso siempre la mayoría son mujeres, como en todo, casi en toda iglesia la mayoría son mujeres, en la vida real la mayoría también siempre son mujeres, y lamentablemente en esto también es así. Y bueno, voy a mencionar a alguien más. El actual presidente, Gustavo Petro, y dijo algo que a mí me llamó la atención y vale la pena analizarlo. Él dijo: felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto, que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida. En otra ocasión dijo algo sumamente extraño: creo que nadie es pro aborto. Esa discusión de que hay pro aborto no existe, nadie es pro aborto en Colombia. Gustavo Petro. Yo digo, entonces los movimientos feministas son pro vida, pero resulta que lo que más me impactó fue esto. Todo lo que le estoy diciendo usted lo puede constatar. En pocos días de gobierno, él hizo algo que es muy significativo en este ambiente, terrible. Hay una declaración que se llama la Declaración del Consenso de Ginebra, que es una declaración mundial que lucha contra el aborto de una manera abierta y de una manera simbólica también en muchos países. Pero terriblemente, el anuncio que se dio, esto fue el 28 del mes 8 del 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó en una nota el retiro de la Declaración del Consenso de Ginebra, la cual era de manera simbólica una postura en contra del aborto. El país ingresó a esa declaración en otro gobierno, la Cancillería, que está al frente de Álvaro Leiva, es decir, el actual canciller, por medio de su cuenta oficial de Twitter, argumentó la determinación del gobierno de abandonar esa declaración al indicar que en Colombia existe un marco jurídico que permite la práctica del aborto de manera legal y segura. Claro, porque eso es lo que ellos siempre han celebrado y es lo que van a promover abiertamente hasta el final. Y escuche, el decir que nadie es pro aborto es una forma de tratar de tapar el veneno, y es muchos los que dicen exactamente esto mismo. Ante semejantes afirmaciones que acabo de mencionar, la realidad es que las expresiones de los llamados movimientos pro aborto, o en palabras de Agustín Laje, movimientos pro muerte, que hoy día para sonar mejor se llaman pro elección y pro derechos o libertades de la mujer,
se evidencian no solo en Colombia. Es decir que en Colombia no hay proaborto es no saber dónde estamos. En Colombia pululan proaborto, incluidos en la misma Corte Constitucional. Así que se evidencian no solo en Colombia, sino en el mundo entero cada vez más. Ahora en los congresos, en las cámaras, donde gracias, y esto es algo importante, donde gracias a Dios también se oyen en diferentes estrados, basados en el valor, la dignidad y el derecho a la vida otorgado por Dios en su palabra, se siguen oyendo y se seguirán oyendo expresiones de quienes somos pro vida, también llamados salvemos las dos vidas, es decir, las voces de quienes estamos en contra de la legalización del aborto. A los que le han llamado salvemos las dos vidas o pro vida, yo le llamo simplemente pregoneros de lo que la Biblia siempre ha dicho. Muchos dicen que no son pro aborto, pero sí son y celebran la prodespenalización del aborto o la no criminalización de la mujer que aborta, y no están de acuerdo con la criminalización de la mujer. Como lo diría Mahatma Gandhi, sin duda el aborto es un crimen, pero resulta que esto es tan absurdo como decir, yo no soy pro homicidio, pero estoy en contra de la criminalización del homicida. Exactamente lo mismo de lo que están diciendo. ¿Por qué ocurre esto? Porque Romanos 1, 31 al 32 dice, necios, desleales, estos son los hombres de estos tiempos, sin afecto natural. El afecto natural incluso trasciende al género humano, es decir, no solo a mi hijo, a mi hija, a mi familiar, sino a alguien que sea llamado hermano prójimo, alguien del género humano, independientemente de su estadio de vida, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Todo lo que acabo de leer es celebración, wow, qué bueno, por fin, un hecho histórico, etcétera. Pero realmente lo que están haciendo es complacerse también con algo terrible. Y culmino leyendo unas más, las que se llaman voces pro elección. Un autor desconocido dijo, ninguna mujer quiere un aborto, o bien quiere tener un hijo, o bien quiere evitar el embarazo. Exactamente lo mismo, evitar el embarazo. La actual vicepresidente, llamada Francia Márquez, dijo, estamos haciendo historia. La despenalización del aborto es una victoria para todas las mujeres y personas gestantes por el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos, argumentó. Gracias a todos, con ese, como ni siquiera dicen todas ni todos, sino todos, LOX, que no sé ni cómo se pronuncia, que han empujado esta lucha por su valentía. Gracias, causa justa. Francia Márquez. Por lo menos esta mujer fue más sincera que muchos políticos, porque cuando la entrevistaron en su carrera a la vicepresidencia, ella dijo, yo no estoy de acuerdo con que solamente legalicen hasta las 24 semanas, yo quiero es que sea aborto libre. Éxodo 23:7 sigue diciendo, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Proverbios 31:8 sigue diciendo, alza la voz por aquellos que no pueden alzarla por sí mismos, defiende a los indefensos. La Nueva Traducción Viviente dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos. A mí me han escrito personas de algunos lugares con mensajes bastante fuertes, aún de fuera del país, pero yo no puedo callar. Lo que la Biblia dice, hay que decirlo, le guste al diablo o no le guste. No le guste o le guste, yo debo hablar. Sería responsable delante de Dios si callo. La Biblia dice que cuando se dio un edicto a través de Naamán, porque Naamán aborrecía y odiaba al pueblo judío, incluidos los bebitos y aún los que estaban en el vientre. Y la Biblia dice claramente que cuando se dio el dictamen asesino
por código real, con el anillo del rey. Dice la Biblia claramente y abiertamente. Y eso fue lo que me motivó a hacerlo. Porque Mardoqueo era un hombre muy sabio. Y Mardoqueo le dijo a Esther, a Hadasa, le dijo: no digas que eres judía mientras estés allí en el proceso. Ella llegó a ser la reina, la esposa del rey. Y uno dice, hay momentos donde hay que callar, claro. Le dice, no lo digas. Pero curiosamente, cuando sale el edicto real de que en cierto día, en cierto mes del año, iban a masacrar por orden del rey a todos los varones, las mujeres, los niños, los de pecho, todos los que sean judíos, y eliminar Israel, el rastro judío de la nación, del imperio, dice la Biblia, y eso fue lo que me impactó, que Mardoqueo se rasgó sus vestiduras, se puso en pie y se fue por las calles principales de la ciudad y fue y se paró justo en la puerta del palacio, lamentando y hablando en alta voz y diciendo que no estaba de acuerdo con semejante genocidio que venía en camino. Esther mandó a preguntar, pero ¿cuál es el escándalo? ¿Qué está pasando allá afuera? Y la Biblia dice que el mismo Mardoqueo entonces le dijo, llegó la hora de hablar. Porque si tú, Esther, te quedas callada, aún tú te vas a morir, porque tú también tienes sangre judía. Y dice, y si callas ahora, dice la Biblia, respiro y liberación vendrán de cualquier parte. Pero dice, pero ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La pregunta es, amados hermanos, ¿quién sabe si para esta fecha? Nosotros somos una generación muy distinta. La mayoría de los que estamos aquí, excluyendo los más chiquititos en edad, pero la mayoría somos parte del segundo milenio y a la vez del tercer milenio. Somos parte de la finalización del segundo milenio y somos parte del comienzo del tercer milenio. Y nos ha tocado vivir en una era donde nos ha tocado experimentar todos los hechos históricos que usted se puede imaginar, incluyendo la cuarentena. Cosas que la mayoría de generaciones por décadas no van a experimentar de esa forma. Una pandemia y también donde los movimientos legales a nivel mundial van a llegar al punto de callar la voz de los cristianos, con el pretexto de que es ley, con el pretexto de que así lo dice la norma, el código penal, lo dice la Constitución, etcétera. Pero nosotros como cristianos no podemos callar ante esta realidad lacerante. Y la primera manera de actuar es llegando a las conciencias de las personas e impidiendo que alguien lo haga, haciendo todo lo que sea posible para llegarle al corazón de una mujer e incluso de un varón machista que quiera llevar a este extremo tan aberrante. Porque este tema es muy amplio y es tan amplio que debo hablar más adelante acerca de las consecuencias espirituales con evidencias y testimonios, más que las físicas, que esas las darán los médicos, más que las emocionales, las espirituales. He conocido el caso personalmente de mujeres que el demonio de muerte que les hizo asesinar a su hijo es el mismo demonio que ahora las quiere llevar al suicidio. El demonio de muerte que las hizo asesinar a su hijo es el mismo que las quiere engañar, porque algunas me han dicho, pero es que yo estoy hablando con mi criaturita, ella me habla. Yo le digo, no es tu criatura. Primero que ella no hablaba allá adentro. Pero el enemigo quiere manipular. Iglesia del Señor, no podemos callar. Debemos hablar con fundamento y con amor, pero con verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, porque hoy me ha permitido dar, Señor Jesús, una parte más de este estudio, de esta lección. Para mí, Señor, es un honor, es un privilegio, Señor, vivir en este tiempo. Señor, sé que no es fácil, sé que es un tiempo duro, sé que es un tiempo crítico, sé que es un tiempo donde hay temor, donde hay espíritu de miedo, espíritu de muerte, que está por todas partes. Pero también sé, Dios mío, que en medio donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia tuya. Y sigo creyendo, Dios, que tú tienes el poder, como aquellos médicos, como aquellas feministas, como aquellos machistas, como aquellos personajes que han reconsiderado, han recapacitado, han vuelto al código. Gente del área política, del área filosófica, del área médica, del área social, que finalmente han recapacitado. Y te pido, Señor, si tienes un plan salvífico para estas personas,
Dios mío, y ellos hacen parte de la elección eterna, también puedan recapacitar a tiempo. Y la mejor forma es demostrar con hechos que así como se atrevieron y osaron hablar a favor del genocidio, también puedan hacerlo en contra del mismo. Te pido, Señor, que esta iglesia sea una iglesia verdaderamente llena de denuedo, de poder, de valentía, de vigor, de autoridad y de soberanía, para que en estos tiempos en los que vivimos no dejemos de alzar la voz, sino que alcemos la voz con autoridad, con principio y con fundamentos. No importa que se nos diga necio, no importa que se nos diga retrógrada. Lo que sí importa es que cuando vayamos a la eternidad, diga: bien, buen siervo y fiel, hablaste, abriste tu voz en medio de ese tiempo. Fuiste mi pregonera, fuiste mi pregonero. Y por eso, Señor, te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús, bríndele al Señor la alabanza y esa ofrenda de aplausos a Dios en esta mañana de victoria, en el nombre de Jesús. Nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontraría yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Sí, Señor, sí, Señor. Fueron Sí, muchos Señor. días de tanta Dios mío, duda, Dios mío, Dios mío, pero ayúdanos. al fin llegué. Ayúdanos a entender que llegamos a este tiempo. Oh, a esta hora y a este momento. Para este tiempo nací. Nos has abierto estos medios, no para nuestra propia fama ni reconocimiento, sino para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tus verdades sean expuestas, para que tú llegues al corazón de muchos. Oh, Santo, oh digno de gloria Jesús, oh digno de gloria Jesús. Vamos, dígale a Él eso: Señor, entiendo que en tus propósitos eternos tú ya me habías visualizado desde la eternidad para nacer en este año, en este tiempo, en estos milenios, en esta temporada, siglo 21 y 22, años, tiempos, temporadas. Cada uno nació con una responsabilidad delante del Creador. Ayúdanos a asumir esa responsabilidad, Jesús. Ayúdanos a asumirla con todo el corazón. Danos sabiduría, Dios y Padre. Tuya, Señor, sea la gloria.